Yo vine a que el Señor me hable. Y yo vine a darle a Él toda la gloria y toda la honra. Amén. Ahora nos proponemos a hablar la palabra, lo que Dios quiere para nosotros. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta noche. Solamente vamos a abrir el corazón, vamos a ponernos en una actitud para que Dios nos hable. Amén, amén. Y yo sé que Él nos va a hablar aquí en esta noche. Pero primero vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien tome control de todo. Amén. Yo me quito para que se ponga Él. Amén. Porque yo no soy nadie. Amén. Él es el que tiene la palabra. Amén. Él es el que sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más, Señor, dándote la gloria, la honra, Señor, dándote las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, de poder estar aquí una vez más, Señor, en tu casa de adoración, tu casa de alabanza, Señor, donde todos juntos nos unimos, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, mi Dios, como un solo cuerpo, Padre. Como tú eres, Señor, la cabeza, nosotros somos el cuerpo tuyo, el cuerpo que es la iglesia. Te pedimos, Señor, que en esta noche tu Santo Espíritu sea, Señor, el que tome el control de todo lo que hagamos en esta noche, de todo lo que se hable, de todo lo que se diga, de toda palabra que salga de mi boca, Señor. Que no sea yo quien la hable, sino que seas tú, mi Dios, porque tú eres el único que sabes la condición de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Amén. Padre, yo me quito para que seas tú quien te ponga, mi Dios. Oh, Padre, glorifícate en esta noche, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Sabemos, Señor, en los tiempos que estamos viviendo, Señor, y muchas veces, Señor, estamos viviendo, Señor, como que nunca tu venida vendrá. Tenemos que saber y reconocer los tiempos que estamos viviendo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que estemos preparados, que estemos apercibidos, porque pronto, Señor, sonará la trompeta, mi Dios. Amén. Y solamente aquellos que estén preparados, Señor, irán, Señor, contigo, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tal vez no sabemos reconocer los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Pero tú has puesto las señales, Señor. Están ahí, Señor. Y tenemos que verlas, mi Dios. Padre, gracias, Señor. Glorifícate en esta noche y bendícenos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, todos sabemos en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Amén. Sí, Señor. Y tenemos que saberlos, porque muchas veces nosotros pensamos, como muchos, uno oye en las predicaciones, uno oye en muchos lugares que hablan de que no, de aquí a 10, a 20, 30 años vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero tenemos que saber y reconocer los tiempos que estamos viviendo. Y en esta noche nosotros vamos a hablar un poco para que sepamos de que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar preparados para que cuando suene esa trompeta, nosotros podamos irnos con el Señor. Amén. Amén. El mensaje que le voy a traer hoy es un mensaje que tal vez no le va a gustar a muchos, porque va a ser un mensaje que nos va a nosotros a hacer pensar. Muchas veces ustedes ya me han oído predicar, y lo que el Señor pone en mi corazón para predicar tal vez no son mensajes que nosotros podamos sentirnos bien. Siempre el Señor trata de hablarnos. El Señor trata de llamarnos la atención, de despertarnos, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Sí, Señor. Hemos oído, y eso es más o menos de lo que voy a estar hablando. Últimamente hemos visto en las noticias lo que está sucediendo ya en este país y en el mundo entero.
Y tal vez lo que le voy a hablar le va a sonar un poco controversial. Tal vez usted va a decir, no, no estoy de acuerdo con el hermano. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Lo que me ha llevado a mí a traer este mensaje es que en las noticias hemos oído de personas, predicadores, pastores que han sido arrestados por negarse a casar a personas del mismo sexo. Amén. Hemos visto cómo hay personas que he oído de dos casos. Uno que tenía una pizzería y porque fueron una pareja del mismo sexo y no le quisieron vender, se buscaron un tremendo problema. Tuvieron que vender el negocio, se han quedado en la ruina por eso. Y nosotros tenemos que ser sabios, hermanos. Hubo otra persona que tenía un bakery y porque fueron una pareja de homosexuales a hacer el cake y hacerla porque se iban a casar, ellos le dijeron que no. Amén. Y tenemos que saber una cosa, hermanos, que mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos que obedecer, aunque estemos en contra, pero tenemos que obedecer las leyes, porque las leyes están puestas por Dios. Amén. Y lo vamos a ver. Por eso que le dije que este tema va a ser un poco controversial, porque vamos a ver lo que nos dijo Pablo y lo que nos dijo Jesús en cuanto a lo que es el mundo. Vamos a comenzar y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13. Y vamos a ir y vamos a abrir el entendimiento. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acá. Romanos capítulo 13, versículo, vamos a leer del 1 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Amén, así es. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, amén. La palabra del Señor dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice aquí la palabra, Pablo nos dice que tenemos que someternos a toda autoridad. ¿Por qué? Porque ellas fueron puestas por Dios. Y nosotros no podemos negarnos a las autoridades ni a las leyes establecidas por el hombre, porque si no, estamos entonces en contra de Dios también. Vamos a seguir leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hemos visto lo que le pasó a oímos lo que le pasó a estas personas por no querer, porque en su conciencia tal vez ellos dijeron, no, yo no puedo, yo estoy en contra. La palabra me dice que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos y yo no puedo estar a favor de eso y no lo hago. Pero nos estamos yendo en contra entonces de la ley de los hombres. Y mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos que someternos a la ley impuesta por los hombres. Dice el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿a qué yo vengo? Dice que nosotros tenemos que obedecer las leyes de los hombres. Yo sé que en la conciencia de nosotros y por la convicción que nosotros tenemos, nosotros decimos, no, yo no voy con el pecado.
Porque es verdad, nosotros no vamos con el pecado y sabemos que todo aquel que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. Pero vamos a ir viendo lo que más adelante nos va a ir diciendo la palabra. Entonces, ¿qué le ha pasado a estas personas? Que por no someterse a las leyes de los hombres, están presos, están pasando, como dicen, la de Caín. Dificultades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Y vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús. Porque aquí nos habla de que tenemos que someternos a toda autoridad. Si aquí viene una persona, que yo sé que no va a venir, porque yo sé que muchas veces ellos lo hacen para probar, para tentar. Y vienen a las iglesias para ver la reacción del pastor o de los pastores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos la ley divina y tenemos la ley de los hombres. Cuando una persona, una pareja normal, como está establecido en la Biblia, un hombre y una mujer viene al pastor, el pastor le da la bendición espiritual y le da la bendición de la ley, le da los papeles, porque el que casa tiene que ser notario público y tiene que hacer los papeles de acuerdo a la ley. Entonces, si alguien viene aquí, que creo que no va a venir, pero bueno, si viene, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? El pastor no le puede decir, no, yo no te puedo casar, porque eso va en contra de mis creencias y yo no puedo. Así que búscate a otro. ¿Qué está haciendo entonces el pastor? El pastor está yendo en contra de lo establecido por la ley. Él lo que tiene que hacer es, él le va a dar de acuerdo a la ley humana. Él lo va a unir, él lo puede unir, pero no con la bendición espiritual de Dios, porque eso es otra cosa. Entonces, por eso es que le digo, puede sonar un poco controversial, porque decimos, no, porque yo soy cristiano y yo no puedo aceptar eso. No, pero tenemos que cumplir con la ley del hombre. ¿Tú quieres que te cases? Está bien. Yo por la ley, los requisitos de la ley, yo te voy a decir, ok, yo te caso. Eso, pero no hay la bendición de Dios no está ahí. No. Y para ver qué es lo que nos dice el Señor Jesús, vamos a ir entonces a Lucas, al Evangelio de Lucas, y vamos a ver qué nos dice Jesús, para que no crean que yo soy el que estoy inventando esto. Lucas capítulo 20. Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 20, versículos del 20 al 25, vamos a leer. Lucas capítulo 20, versículos 20 al 25. Dice, acechándole enviaron espías para que se simulasen justos. Los espías, ellos tenían que simularse como que eran personas justas. Y dice, a fin de sorprenderle en palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y les respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues da a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Y dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron, fueron el que se maravillaron de sus respuestas y callaron. Entonces aquí, aunque estamos hablando de los tributos, aquí quisieron tentar al Señor para ver cómo lo cogían. Pero vemos cómo el Señor sabiamente le responde. Aquí usa una moneda y le dice de quién es la esfinge que tiene la moneda. Le dijeron del César. Bueno, como es del César, da al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Amén. Lo material, dáselo al César. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cumplir con las leyes establecidas por el hombre. Es igual que nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con los impuestos. Si no cumplimos con los impuestos, ¿qué nos pasa? No vamos presos. Por eso tenemos que cumplir con las leyes establecidas por el hombre. No podemos jugar con eso, porque ya sabemos la consecuencia que eso nos puede acarrear. Entonces, aquí vemos que el mismo Señor, el Señor no le dijo, no, espérense un momento. Yo soy Jesús y yo no voy con el César. Así que a mí no me pregunten y no me digan nada, porque yo no le voy a dar al César lo que es del César. Yo honro a Dios y ya. Y al César que se vaya por ahí. No. Él le dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver y empezamos a nosotros querer justificar algo que no tiene justificación, de decir, no, yo no voy a casar a alguien por esta situación, nos buscamos entonces problemas con el Estado. Pero vamos a ver ahora que ya hablamos de esto, hay algo que es peor. Porque muchas veces nosotros decimos, yo no me quiero juntar con personas que no sean iguales a mí. Yo no me quiero juntar con homosexuales porque ellos están en pecado. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Muchas veces nosotros hacemos cosas peores. ¿En qué sentido? Que hay hermanos que se dicen ser hermanos y nosotros lo abrazamos, nosotros lo besamos, nosotros le decimos Dios te bendiga, Dios te ama, mira, tú eres mi hermano. Y son más pecadores que los que están allá afuera. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Porque al que está aquí adentro, nosotros queremos pasarle la mano, nosotros queremos hacerlo sentir bien, porque, ay no, el hermano es el hermano, imagínate, yo no le puedo decir, el hermano está en fornicación, está en adulterio, está en pecado, pero nosotros, ay no, él es el hermano. Entonces lo abrazamos y lo besamos y nosotros queremos hacer con ellos como para que no se nos vayan, porque si no, se nos va el diezmo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y vamos a ver lo que nos dice Pablo concerniente a esto. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo aquí. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que nos dice Pablo que nosotros debemos de hacer? 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13. Mira lo que dice la palabra. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir
del mundo. Tendríamos, si no nos vamos a juntar con ninguno de esos, porque nosotros somos santos, entonces tendríamos que irnos del mundo. O tendríamos que irnos a una cueva en el desierto, porque todo el mundo es pecador. Entonces no debemos de juntarnos en el mundo con nadie. No podemos ir al trabajo porque la mayoría de los que están en los trabajos son pecadores. La mayoría de los que están en la tienda son pecadores. La mayoría de los que están en los lugares son pecadores. Por eso no podemos ir a ninguno de esos lugares. Pero mire, vamos a seguir leyendo lo que nos dice Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Oiga eso. O alguno que se llame ser hermano. Y mire todas las cositas que él va diciendo. ¿Y usted cree que eso no lo hay en las iglesias, hermano? Amén. Entonces, pero no podemos ni hablar con los que están en el mundo. Ah, no, porque imagínate, esos son pecadores. Pero sí podemos pasarle la mano y sabemos que hay hermanos que están viviendo juntos en las iglesias y no son casados. Y le decimos bienvenidos. Y los aceptamos tal así como son. Porque supuestamente ellos dicen que tienen a Jesús en su corazón. ¿Y cómo? Si usted es un pecador, ¿cómo usted me va a decir a mí que tiene a Jesús en su corazón cuando usted sabe que está en adulterio? Que para que no le quiten el chequecito o que no le quiten los food stamps, o que no le quiten el chequecito del welfare, viven así en las iglesias para que no le quiten el dinero. Amén. Pero viven engañando al gobierno, viven engañando a todo el mundo y se dicen ser hermanos. Amén. Y nosotros a eso le damos la bienvenida y lo abrazamos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Dice el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Aquellos que están allá, Dios los va a juzgar. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros no podemos señalar a nadie, porque a quien le toca juzgar es al Señor, no a nosotros. Nosotros lo que estamos llamados es a amarlos. Amén. Y darle ejemplo para que ellos puedan venir al Señor. Pero no podemos señalarlo, juzgarlo y condenarlo y mandarlo al infierno porque ustedes están perdidos. Porque los que están fuera Dios los juzgará. Y entonces aquí dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ese era un hermano que estaba en fornicación con la esposa del padre en la iglesia. Imagínese usted. Pero los corintios le pasaban la mano, lo tenían bien, como que no había ningún problema. Dice, quitad a ese perverso de en medio de vosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, hermanos, que no podemos hacer juicios, porque el juicio solamente le corresponde a Dios. Nosotros todos, como dice la palabra, nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque ahí nosotros le vamos a tener que dar cuenta también. No es que nosotros vamos a ser juzgados, porque ya somos limpios. Pero Él ahí es donde nos va a galardonar. Ahí es donde nos va a dar a nosotros, de acuerdo a las obras que hemos hecho. Ahí es donde se nos darán las coronas. Y ahí es donde Él lo dirá, oh, ven buen siervo y fiel, en lo mucho fuiste poco, en lo mucho te pondré. Oh, mira, ¿tú sabes qué? Sí, yo sé que un día tú viniste a la iglesia y me confesaste, pero buscando aquí en los récords míos no encuentro nada. Está todo blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a salir avergonzados, porque ante Dios nada
Nosotros no podemos ocultarle nada al Señor y no podemos decirle, no, Señor, pero espérate un momentico. No, mira, lo que pasa es, Señor, que cuando yo estaba en la iglesia yo no podía hacer la cosa porque, ay, Señor, tú sabes que, mira, yo tenía mucho trabajo. Ay, Señor, mira, tú sabes que yo tenía mi familia y ellos eran los que me ocupaban mucho tiempo y yo tenía que pasar el viernes con mi familia y yo tenía que ir allí, yo tenía que ir allá. Y si no iba a la playa con ellos, imagínate, señores, me buscaba un problema con ellos. Ahí no va a haber ninguna excusa, hermanos. Ahí no va a haber excusas. Entonces nosotros no vamos a poder excusarnos delante del Señor, porque Él lo sabe todo. Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué vamos ahora a tratar de ver cómo nosotros vamos a excusarnos delante del Señor en aquel día, cuando nosotros podemos empezar a vivir hoy de acuerdo a su voluntad? Y podemos empezar a vivir hoy, porque sabemos, hermanos, que muy pronto, si usted no lo sabía, las trompetas van a sonar. Aleluya. ¿Sabían ustedes que durante el año 2014 y 2015 van a haber 4 lunas de sangre, verdad? Solamente ha pasado eso en muy raras ocasiones y es para que hay cambios en las situaciones del mundo. Y ahora nos falta solamente una sola luna. Y qué casualidad que la de este año dio ahí mismo con la muerte de nuestro Señor. Así mismo, cuando Él estaba en la cruz, dice que el sol se oscureció. Ahí pasó lo mismo que sucedió ahora. Y da la casualidad que este año, esa luna roja que viene ahora en septiembre, viene para el día de las trompetas. ¿Qué dice la palabra? Sonará, y dice que al final de la última trompeta tenemos que estar preparados, hermanos, porque puede ser que este sea el año cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Por eso es que tenemos que estar preparados, hermanos. Por eso es que tenemos que estar dejando de vivir de la forma que estamos viviendo, como que el Señor nunca va a venir. Tenemos que quitar todo aquello que no le agrada al Señor, hermanos. Dice que Él viene a buscar un pueblo santo, puro, sin mancha. Aleluya. Él no va a venir a buscar a cualquier cosa. Solamente porque yo vaya a la iglesia, eso no quiere decir que ya yo voy a estar con el Señor. Yo me voy cuando venga y suene la trompeta, yo me voy con el Señor porque yo voy a la iglesia. Eso no es, hermano. Ese no es el propósito. El Señor nos llamó a nosotros con un propósito. Si usted no sabe cuál es el propósito suyo, pídale a Dios. Pídale, Señor, dime cuál es el propósito por el cual tú me llamaste. Porque muchas veces nosotros vivimos solamente como vive el mundo. Nosotros vivimos por rutinas. Y hacemos la cosa porque, por donde, como dice el pastor, por donde va Vicente, ahí va la gente. Si la gente dice yo voy a la iglesia, bueno, yo voy a la iglesia también. Y cumplí el domingo y ya no tengo que volver otra vez hasta 3 domingos después. No, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que estar viviendo diario. Es una cosa que nosotros ahora estamos viviendo en estos tiempos que son peligrosos, hermanos. Porque nosotros no queremos quedarnos. Usted sabe lo que, como dice el refrán, tanto nadar para después morir en la orilla. No, hermanos. Nosotros queremos que cuando suene la trompeta, nosotros podamos irnos con el Señor. Por eso es que tenemos que despojarnos. Dice la palabra que tenemos que despojarnos de todo peso. De todo peso que nos asedia. ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta nosotros estemos livianos y nos podamos ir con el Señor. Porque con todos los pesos arriba, con todas esas maletas, con ese paquete que tenemos arriba, con esas cargas, no vamos a poder levantarnos, hermanos. Y por eso es que yo le digo que tal vez estos mensajes a ustedes no le agradan mucho porque son muy fuertes. Pero el Señor quiere que nosotros nos levantemos. Nosotros somos atalayas.
El Señor nos ha puesto a nosotros como atalaya para que sonemos la trompeta, para decirle lo que está sucediendo, hermanos. Si nosotros nos callamos, si nosotros no decimos nada, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando suene la trompeta y todos nos quedemos? Así es. ¿Qué excusa le vamos a dar a los hermanos? Ah, no, es que no, yo no sabía qué tiempo estamos viviendo y por eso yo nunca le dije a ustedes. No, hermanos, el pastor siempre le está diciendo que tenemos que estar preparados, Aleluya. que tenemos que estar listos. Señor. Y eso es, y vamos a ver, porque la cosa no se queda aquí, hermanos, la cosa se pone mejor. Ahora la cosa se pone mejor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, mi Dios. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a ir leyendo a ver qué es lo que nos dice la palabra. Y yo quiero que ustedes abran su corazón, abran su oído para ver lo que nos dice aquí la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ustedes creen que esos son las personas del mundo? No. No, hermanos. Esos son personas que están aquí, que se dicen una vez que conocieron al Señor. Esos no son los del mundo. Esos son los que supuestamente han conocido al Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Exacto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, miren lo que dice aquí. Pues habiendo conocido a Dios, eso también eso tiene que ver mucho con el pueblo de Israel. Porque ellos conocieron a Dios. Amén. Pero no le dieron honra a Dios. Pero eso también nos aplica a nosotros. Amén. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El necio corazón fue entenebrecido. Y eso le pasó a ellos, y eso nos pasa aquí a nosotros también. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. Y vamos a ver si nosotros podemos distinguir aquí, porque, los israelitas hicieron lo mismo. Ellos se hicieron imágenes, ellos hicieron cosas, pero ahora mismo, aquí hay una iglesia que tiene lo mismo que habla aquí, y todo el mundo la conoce. Solamente en su imaginación, ustedes saben de quién yo me estoy refiriendo. No quiero, para no buscar, dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los que conocieron a Dios, hermanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que vemos en muchos lugares hoy en día, hermanos, que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que el hombre está buscando, la mentira. Sí. Usted ve todos estos lugares llenos de personas, porque están detrás de la mentira. Y eso no es por casualidad, es porque Dios es el que lo está haciendo, lo está provocando. ¿Por qué? Porque si yo decido ir a buscar la mentira, Dios me deja tranquilito. Él me dice: ¿tú quieres la mentira? Ok, vete a la mentira. Pero mira lo que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Dios fue que lo entregó. Eso no fue que nacieron así. Eso no es porque eso está en el gen de ellos. Es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y aquí estamos hablando, hermanos, no estamos hablando de la persona del mundo. Estamos hablando de lo que se dicen ser cristianos. Vamos a ponernos claro. Vamos a ver las cosas aquí como son. Porque muchas veces que nosotros empezamos a decir estas cosas, de una vez nos vamos al mundo. A los pecadores allá. No, no es al pecador que Dios le está hablando. Es al que se dice ser iglesia. Es a los que están aquí. No lo vayan a coger en mal, no estoy hablando porque estamos hablando para la televisión, estamos hablando para el internet, estamos hablando para muchas personas que van a ver este mensaje. No crean que tal vez yo lo estoy diciendo porque todos, no, hermano. Nosotros sabemos las cosas que están sucediendo. Dice que de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ellos están recibiendo la retribución porque se desviaron de Dios. Entonces, como tú me dejaste a mí, ok, vete, tú quieres al otro. Y mira cómo Dios dice que los entregó. Como el mismo Dios es el que pone en los corazones de ellos el corromperse. Porque muchas veces nosotros pensamos, y como le dije ahorita, nosotros pensamos que, y dicen, no, porque es que él nació así, él nació así. Eso no es. Eso es lo que el diablo quiere hacernos creer a nosotros. Pero esto es porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, Él envía entonces un espíritu de mentira. Él envía un espíritu de mentira para que crean a la mentira más que a la verdad. ¿Y cuál va a ser el fin de eso? Si ellos no se arrepienten, va a ser la perdición, hermanos. Porque ellos voluntariamente se apartaron de Dios. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando yo comencé a hablar, dije que muchas veces nosotros a los de afuera queríamos separar a los de afuera. No queremos mezclarnos con el de afuera, con el pecador. Pero el que está adentro es peor. Pablo dice que ni aún coman con ellos. Ni aún coman con ellos, ni aún le den la mano. Pero nosotros, porque, nosotros tenemos amor, tenemos que amarnos. Y lo aceptamos así, no importa, hermano, síguete retrujando en el pecado, sigue haciendo lo que tú estás haciendo y no importa, hermano. Tráeme los diezmos y olvídate, yo te asuelvo. Hacemos como la iglesia católica, reza 3 Padre Nuestro y 10 Ave María y sigue para adelante. Pero aquí no es así, hermanos. No es así. Porque aquí lo que está en juego es nuestra salvación. Aquí lo que nosotros tenemos en juego es que vamos a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios. Y esto no es juego, hermano. Esto está en la palabra. Dice que Dios los entregó. Dice, como ellos no aprobaron tener, el 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado, dice, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
Mire todo lo que nos está hablando aquí. Y eso no es para el que está afuera, eso es para el que está adentro. Y todo eso es lo que muchas veces hay muchos que tienen eso en el corazón. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Muchos que no tienen misericordia. Tratan de hundir al hermano y no le importa llevarse a quien se lleven por adelante. Cuando el Señor lo que nos manda es que nos amemos, que tenemos que sobrellevar la carga del uno y del otro, que tenemos que ayudarnos, tenemos que amarnos. Sí, tú estás en pecado, arréglate con el Señor. Amén. Estás en fornicación, bueno, arregla tu problema con Dios. Pon las cosas en orden y tú verás cómo todo va a surgir bien. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerle. Decirle, mira, Dios te ama. Y Él no quiere que tú te pierdas. Pero tú tienes que dejar el pecado. Tú tienes que dejar eso. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Eso es lo que el pecado te va a dar a ti. Muerte. Pero queremos desechar las dádivas de Dios, que es vida eterna, porque queremos seguir jugando con el pecado. Y muchas veces nos olvidamos de lo que viene. Muchas veces queremos gozar el momento y decimos, no importa, el Señor no viene ahora. Y antes de que Él venga, yo me arrepiento y sigo haciendo lo que quiero y ahora y ya. No, hermanos, eso no es así. Porque la trompeta puede sonar ahora. ¿Y qué pasa si suena la trompeta ahora? Como dice, hay un refrán que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La palabra dice, hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por eso es que nosotros tenemos que estar viviendo cada día como que hoy es que va a sonar la trompeta, hermano. Dice el 32, quienes habiendo entendido, oiga eso, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no es que ellos no lo entienden, ellos lo entienden, pero mire lo que dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ellos se complacen. Por eso es que no le dicen nada. Hermano, sigue viviendo así, no importa. Ay, qué bonito, tuviste el hermano, mira, tuviste la novia que tiene. Ah, sí, pero la mujer, la esposa está en la casa, pero mira, qué bonito. No, hermano. Dice que se complacen con lo que hacen tales cosas. Y nosotros no podemos complacernos con el que hace el pecado, hermanos. Dice la palabra, ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden caminar juntos. Yo no puedo andar del lado de alguien que no tenga los mismos pensamientos míos. Yo no puedo andar con alguien que solamente esté hablando basura. Porque cuando yo vengo a ver, yo voy a estar hablando la misma basura que él está hablando. Por eso es que muchas veces tenemos que dejar muchas amistades. Tenemos que dejar personas que no son buenas para nosotros, hermanos. Y vamos a ver ahora, porque no quiero extenderme mucho. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a volver ahí a Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Amén. Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel el que viene a mí, conmigo a la iglesia. No. Cuando nosotros vemos la parábola aquella del buen samaritano, ¿quién fue el prójimo? Era una persona que nadie se imaginaba. Era un samaritano, el que tuvo compasión de aquel que la asaltaron. Entonces el prójimo mío es cualquiera que está allá afuera. Ese es mi prójimo también. Entonces por eso yo tengo que amar al prójimo. Porque entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mi prójimo? Tengo que amar a mis hermanos también. Pero tengo que amar a aquellos aunque todavía estén en pecado. Porque nosotros estuvimos en esa condición también, hermanos. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque nosotros estuvimos en la misma condición que ellos están ahora. Lo que a nosotros el Señor en su misericordia nos llamó antes. Amén. A ellos todavía el Señor a su debido tiempo los llamará. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque nosotros no sabemos cuáles son las almas de salvación que están allá afuera todavía. Y yo sé que el Señor a su debido tiempo los llamará, los limpiará y le dará la salvación también. Amén. Entonces dice en el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Gloria a Dios. Y ahí mismo en Romanos 13, versículo 14 al 15, para ya terminar, vamos a ver qué nos dice la palabra. Romanos 13 del 11 al 15 dice, y esto al 14, perdón, al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos hace 20 años atrás, hace 40 años atrás, hermanos. Por eso dice que es hora, es tiempo de levantarnos del sueño ya. Y tenemos que reconocer los tiempos que estamos viviendo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Hermanos, es hora de que nosotros empecemos a analizar nuestras vidas. Es hora que nosotros digamos sinceramente, ¿en verdad estoy agradando a Dios con la vida que estoy viviendo? ¿En verdad estoy siendo fiel al llamado que Dios me hizo? Yo estoy atesorando tesoros en el reino de los cielos, o estoy haciendo mi tesoro aquí en la tierra. Y no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de lo espiritual, hermanos. Porque pronto sonarán las trompetas. Pronto. Y cuando estamos hablando de prontos, hermanos, cuando ya vemos la situación en el mundo, cómo está el mundo, cómo está todo, pronto sonarán la trompeta. Yo sé que tal vez estas predicaciones son muy fuertes, pero hay veces que el Señor tiene que cogernos y sacudirnos para que caigan
los frutos que están podridos y se mantengan los frutos que están buenos. Amén. Para nosotros poder limpiar nuestro árbol, para que dé buenos frutos, hermanos. Aleluya. Así que este es el mensaje que el Señor puso en mí, y yo espero que todos salgamos de aquí edificados y pensando que cuando nosotros vayamos a nuestros hogares, cuando pongamos nuestra cabeza en la almohada, nosotros podamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy agradando yo a Dios con la vida que estoy viviendo? ¿Estoy haciendo yo la voluntad de Dios? Porque, hermanos, como le dije, muchas veces nosotros pensamos que porque estamos aquí en la iglesia ya, el pastor no sabe lo que yo hago en mi casa, el pastor no sabe lo que yo hago cuando me voy de vacaciones, el pastor no sabe cuando yo estoy en la playa, el pastor no sabe cuando yo estoy en... No, el pastor no tiene que ver nada de eso, hermano. El pastor, Dios lo ha puesto aquí para que nos guíe, para que nos enseñe la palabra, pero el que está allá afuera es el principal que nos tiene que ver, hermano. Amén. Amén. Es Dios. Dios es el que nos ve Aleluya. y sabe las cosas que nosotros hacemos, si son buenas o son malas. Así que el Señor les bendiga y vamos a seguir para adelante, hermanos. Amén.